Días, mi nombre es Jesús Daniel Falomir González. Presentaré el tema Metodología en un proyecto de investigación. Soy alumno de la Universidad Autónoma Chapingo en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas y actualmente curso el sexto año en Sistemas Agrícolas. Las partes de las que consta la presentación son las siguientes, como se muestran en el índice de contenido. Preguntas a contestar, introducción, objetivos, qué es la metodología en un proyecto de investigación, qué se debe hacer en la metodología en un proyecto de investigación, factores que intervienen en la metodología en un proyecto de investigación, qué considerar en la metodología, universo, población y muestra, diseño general en la investigación, descripción y operación de todas las variables, descripción de las técnicas y procedimientos más importantes, tipos de metodologías que existen, cuáles son los principales métodos de recolección, principales métodos de análisis de datos, cómo describir la metodología de un trabajo de investigación, factores que debes evitar en la metodología en un proyecto de investigación, ejemplos de metodología, conclusión y bibliografía. Las preguntas a contestar son las siguientes. ¿Qué es la metodología en un proyecto de investigación? Factores que intervienen y qué considerar en la metodología en un proyecto de investigación. ¿Cuáles son los principales métodos de recolección y análisis de datos? ¿Qué se debe hacer en la metodología en un proyecto de investigación y qué considerar en la metodología en un proyecto de investigación y los tipos de metodología que existen? Introducción. A continuación se abordará el tema de la metodología en un proyecto de investigación. Este se dará a conocer cuál es su composición, cómo se realiza de la mejor manera posible. Para estar informados sobre la metodología se dice que es uno de los pasos más importantes en la elaboración de un proyecto de investigación. Esta radica en que el diseño metodológico es la base para planificar todas las actividades que demanda el proyecto y para determinar los recursos y recursos humanos y financieros requeridos. Es por eso que es tan importante la metodología. Objetivos: entender qué es la metodología en un proyecto de investigación, comprender cuáles son los pasos a seguir para desarrollar una buena metodología para un proyecto de investigación. Estos son los objetivos planteados que se llevarán a cabo o que se intentan lograr con la presentación mostrada. ¿Qué es la metodología en un proyecto de investigación? Se refiere a un diseño o un estudio que desarrolla un investigador, garantizando resultados válidos y fiables. Además, se dice que es un método que se utiliza para resolver un problema de investigación, realizando recopilación de datos e interpretación de los mismos, generando una conclusión con los datos investigados o con los resultados arrojados. Esta tiene la finalidad de responder a las metas y objetivos de la investigación. También se dice que es considerada una de las secciones más importantes y más difíciles al elaborar un proyecto de investigación. La metodología trata de responder cómo se procederá para alcanzar los objetivos planteados. Se debe exponer con detalles cómo se realiza el estudio y explicar lo que se va a hacer y cómo, además de los métodos y procedimientos que serán utilizados o que serán los más adecuados en dicha investigación. ¿Qué se debe hacer en la metodología en un proyecto de investigación? Primero que nada, se debe escribir la definición de las variables, el tipo y la forma de medir las variables, contemplar el diseño de estudios, técnicas y procedimientos que se emplearán para alcanzar los objetivos propuestos en dicha investigación, indicar el proceso a seguir en la recolección de la información y organizar, sistematizar y analizar los datos para obtener o poder llegar a una conclusión. Factores que intervienen en la metodología en un proyecto de investigación. Los principales factores son los datos a recolectar y qué datos ignorar. O en otras palabras, se puede decir qué es lo que se busca y lo que se quiere lograr y las cosas que se tienen que ignorar. El segundo punto nos dice que a quiénes acudir para recolectar la información. En general, si se trata de una muestra o diseño de muestreo en una investigación. Cómo recolectar dicha muestra, los métodos de recolección de datos y cómo analizarlos. Es el método de análisis de los mismos datos recolectados. Como se muestra en la imagen, es más fácil identificar cada cosa. ¿Qué considerar en la metodología en un proyecto de investigación? Primero que nada se debe considerar el universo, población y la muestra. El diseño general de la investigación, descripción y operación de todas las variables, descripción de las técnicas y procedimientos más importantes.
Todas estas se definirán en las siguientes diapositivas. El universo y la población. Primero que nada se debe definir la unidad de análisis. ¿Quiénes van a ser medidos? Esta trata de describir con precisión qué es lo que vamos a estudiar y en qué cantidad. La muestra es un grupo de la población en la que se llevará a cabo la investigación. El universo o la población es la totalidad de individuos en quienes se presenta la característica susceptible de ser estudiada y en quienes se generaliza su resultado. La muestra a estudiar debe ser representativa de la población y el tamaño de muestra determina el número mínimo de sujetos o unidades de análisis. Diseño general de la investigación. Se debe seleccionar en base a los objetivos propuestos, disponibilidad de recursos. El investigador debe enunciar el tipo de estudio que realizará, ya sea observatorio, descriptivos analíticos, caso control, cohorte, reporte o serie de casos, transversales, correlación o ecológicos, como se muestra en la imagen. Descripción y operación de todas las variables. Las variables son atributos o características que se miden en los sujetos de estudio. Pueden ser cualitativas, no asumen valores numéricos, o cuantitativas, que son los que sí asumen valores numéricos. Algunos ejemplos de variable pueden ser sexo, edad, raza, peso, estatura, número de hijos, población, entre muchas otras que existen. La definición de variables comienza desde que se define el problema del estudio y se definen los objetivos, y es uno de los pasos más difíciles de la investigación, según Farrell, Egaña y Fernández 2003. Descripción de las técnicas y procedimientos más importantes. Se debe describir primero que nada el procedimiento que se utilizará, si ya sean encuestas, entrevistas u otras. También se debe de mencionar los instrumentos utilizados para recopilar la información, llámese cuestionarios, registro de observación, guía de entrevistas o algunas otras. Explicar el plan de análisis estadístico, así como las pruebas de estadística y los niveles de significancia que se utilizaron, y cómo y cuándo se les aplicará, y por último mencionar los programas que se utilizaron para analizar los datos. Todo esto para que si en algún momento otra persona quiere usar los dichos métodos para un estudio similar, pueda hacerlo. Tipos de metodologías que existen. Las metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas son los tipos de metodologías que existen. Estas se distinguen principalmente, algunas se centran en números, letras y las otras en ambos. En sí, la metodología cualitativa, como la mayoría ya sabe, la palabra cualitativa se centra en más que nada palabras o datos textuales, no números. Se utiliza cuando los objetivos de la investigación son de carácter exploratorios. Por ejemplo, la percepción sobre un acontecimiento sucedido o sobre lo que piensa la persona sobre un candidato a la presidencia de tu comunidad o así. Tipo de metodologías que existen, es el mismo tema, pero aquí se menciona lo que vienen siendo las metodologías cuantitativas. Se centra en la medición y comprobación mediante datos numéricos. Esta investigación o metodología se utiliza cuando los objetivos de dichas investigaciones son de carácter confirmatorio. Mide la relación entre dos variables o para probar una serie de hipótesis. La metodología mixta es la que intenta combinar la mejor parte de las metodologías, ya sea cualitativa y cuantitativa, según Question Pro, sin fecha de publicación. ¿Cuáles son los principales métodos de recolección de datos? Los principales métodos de recolección de datos son encuestas en línea o física, observación, grupo de discusión, ya sea virtuales o presenciales, entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada, documentos y registros y el estudio de los casos. Los principales métodos de análisis de datos en el caso de la investigación cualitativa son los siguientes. Es un análisis cualitativo, análisis del discurso, análisis narrativo, teoría fundamentada, análisis de importancia o valoración. Principales métodos de análisis de datos. Los métodos de análisis de datos en la investigación cuantitativa o los más populares son los siguientes. En este se encuentra la estadística descriptiva. Tiene como ejemplo la media, mediana y la moda. Y la estadística inferencial, que tiene como ejemplo el análisis de correlación y análisis de regresión.
La imagen de la izquierda muestra lo que viene siendo la media, que es el valor entre los que se encuentra la población, o más próximo entre los que se encuentra la mayoría de la población. Y el análisis de correlación que muestra la imagen de la derecha, aquí se puede observar cómo la correlación es positiva evidente, cuando la correlación es positiva, cuando no se tiene correlación, cuando la correlación es negativa evidente y cuando la correlación es negativa. ¿Cómo escribir la metodología en un trabajo de investigación? Primero que nada se debe presentar los métodos o tus métodos utilizados. Establece la conexión metodológica, presenta tus instrumentos de investigación, comparte tu análisis, comparte el proceso de muestreo y aborda las limitaciones que tuvo la investigación. Factores que debes evitar en la metodología en un proyecto de investigación. Primero que nada, lo que debes evitar es incluir detalles irrelevantes. Esto no contribuye a que los lectores puedan comprender los métodos elegidos. La información irrelevante incluye explicaciones muy necesarias y procedimientos básicos. Además, no se deben de ignorar los problemas que puede encontrar durante el proceso de recolección de datos. Ejemplo de metodología, en este caso es el rendimiento del maíz criollo, sea maíz con el uso del biofertilizante Bokashi. Primero que nada, como se dice, se debe mencionar la parte donde se desarrolló la investigación o el experimento. En este caso, nosotros la realizamos en la Unidad Regional Universitaria Zonas Áridas de la Universidad Autónoma Chapingo. Esta investigación fue hecha en el 2019 en el ciclo verano-otoño en el municipio de Mapimí, Durango, con las coordenadas que se muestran y con una altitud de 1117 metros sobre el nivel del mar. El lugar donde se realizó tiene una clasificación climática BWH. Este corresponde a un clima árido cálido, presentando una temperatura media anual de 20.8 grados centígrados y precipitaciones promedio de 230 milímetros al año. Para elaborar el abono se utilizaron los materiales que se muestran en la tabla: melaza, tierra, salvado, rastrojo de maíz, estiércol de borrego, carbón vegetal y ceniza y levadura de pan en las cantidades que aquí mismo se muestran. El diseño experimental fue realizado en surcos de 0.8 metros de alto por 0.5 metros de alto y 12.6 metros de largo, con un total de 42 plantas de maíz criollo. Dicho abono se utilizó en el maíz criollo. Se levantaron los datos cada 15, 30 y 45 días de las mediciones de altura, tamaño de hoja, infestación de plagas, entre otras variables. El estudio utilizó un método estadístico en el cual se llevaron a cabo los cálculos de las medias de las plantas en los periodos antes mencionados. Después de la siembra. Luego se hizo una comparación de medias en el periodo antes mencionado entre el tratamiento y el testigo. Como ya les mencioné, se utilizaron 21 plantas del tratamiento y 21 plantas de testigo para saber si el abono Bokashi tenía algún efecto sobre estas. Además se realizó la hipótesis a dos medias para conocer cuál tiene mayor eficacia en el crecimiento de la planta, si fue el testigo o el abono Bokashi que nosotros utilizamos. En este caso el estudio nos arrojó que el Bokashi el Bokashi hizo que las plantas crecieran mayormente y tuvieran menos incidencia de plagas. Además que se adelantó el proceso de cosecha. Como conclusión, la metodología en un proyecto de investigación es una de las partes más importantes y más difíciles de llevar a cabo. La metodología es un diseño o un estudio que realiza un investigador garantizando resultados válidos para responder las metas o objetivos de la investigación. En la metodología es de vital importancia qué datos recolectar, la muestra, a quiénes acudir para recolectar la información, el método de recolección y análisis de la información obtenida. Y la bibliografía consultada es la siguiente. Gracias por su atención prestada.